Continuamos. Decid a cuento de lo que decía Begoña, que en Castilla-La Mancha tenemos la suerte de que se haya puesto ya en marcha por normativa la figura de los responsables emocionales. Seguramente haya alguna o alguno aquí. ¿Sí? ¿Cómo estáis, responsables emocionales? ¿Sentís demasiada presión? ¿Cómo están vuestros centros? ¿Sois los responsables? Y bueno, que vienen a contribuir con el trabajo que estaban haciendo los PTSCs, los y las educadoras sociales y las y los orientadoras. Así que, bueno, pues estamos con vosotras, con vosotros. Bien, pues vamos a seguir. Vamos ahora a escuchar un programa, el programa Dulcinea, que se está llevando a cabo en los centros educativos para trabajar con educadores y educadoras emocionales. Vienen a acompañarnos tres de sus integrantes del equipo. Por un lado, tenemos a un doctor en educación, profesor titular de la Facultad de Educación de Ciudad Real, en el área de Psicología Evolutiva y de la Educación y vicedecano de Prácticas, Estudios e Investigación en la Facultad de Educación de Ciudad Real. Manuel Javier Cejudo Prado. Un aplauso. Por otro lado, tenemos a doctor en Educación y en Psicología Evolutiva y de la Educación, profesor de la Facultad de Educación de Ciudad Real, Pablo Luna Nogales. Y por otro lado, a la investigadora de la Facultad de Educación de Ciudad Real, Alba Rodríguez Donaire. Un aplauso. Pues muy buenos días. La verdad es que tantas caras conocidas que es como estar en familia. He de reconocer que he sentido ya una emoción nada más subir y es que me estoy haciendo muy mayor. Porque aparte de que se me ha pinzado la cadera, he visto exalumnos, excompañeros. Vamos a intentar explicar en media horita lo que venimos haciendo en los centros, ¿de acuerdo? Yo antes también, aparte de esas cosas que ha dicho la presentadora, he sido orientador educativo, fui jefe de estudios bastantes años y todo esto comienza cuando yo estaba en el instituto. Así que os vamos a intentar explicar en qué consiste este programa, porque la pregunta que nos tendríamos que hacer es que os han explicado muchos aspectos que tienen que ver con bienestar, pero la pregunta que seguramente el profesorado también nos hacemos es ¿qué podemos hacer nosotros con algo práctico? Es decir, ¿qué hacemos con esto? Vamos a intentar modestamente exponeros qué podríamos hacer. Bueno, la primera de las cosas que me gustaría incidir un poco, cuando todo vale, deja de valer todo. Es decir, que no todo vale. Cuando queramos hacer trabajo de educación emocional y llevar una intervención de educación emocional en los centros educativos, creo que deberíais tener en cuenta que debe ser fundamentada. Y como ha dicho antes Begoña Ibarrola, desde la ciencia. Creo que al profesorado no nos van a tomar en serio a no ser que demostremos que lo que hacemos con nuestros alumnos y alumnas vale la pena, es decir, conseguimos resultados positivos y eso es lo que tenemos que conseguir todos, que haya resultados positivos y que lo tenemos que demostrar. Si no lo demostramos estamos perdidos, nos van a tomar a broma y por lo tanto creo que lo interesante sería cuando acabe el congreso y vayáis a vuestros centros educativos. ¿Y ahora qué hacemos? Que esa es la pregunta importante. Otra de las cuestiones que quiero dejar clara es que en el aspecto de educación emocional en general no es solo todo lo que reluce. Y por lo tanto tenemos que ser también críticos y saber que tenemos algunas certezas, pero también tenemos algunas dudas. Y por lo tanto el profesorado, que debería fundamentar su intervención, su práctica educativa en lo que hace en la ciencia,
a veces no estamos seguros de algunas cosas. Es muy prometedor este campo, pero debemos ser también cautos a la hora de llevarlo a cabo a los centros, porque estamos jugando con personas. Y esto creo que es bastante importante también en este sentido. Creo, y voy a ser crítico, creo que hay demasiada, digamos que, humo en esto. Y creo que es innecesario que el profesorado, que somos cultos, deberíamos pensar en qué es lo que nos dice la ciencia en este sentido y que nos apoyemos en esto. Esto es importante desde mi punto de vista y desde el punto de vista del equipo. Todo lo que estamos haciendo forma parte de eso. Mirad qué frase. La inteligencia académica no ofrece la menor preparación para la multitud de dificultades o de oportunidades a las que deberíamos enfrentarnos a lo largo de nuestra vida. Esto aparece en un libro de inteligencia emocional. Claro, si yo leo esta frase, no ofrece la menor preparación. Hombre, la menor preparación, algo influirá en la vida, ¿no? El ser inteligente o no. Es cierto que no todo, como hasta ahora, pero algo. Hay que ser cautos, porque esto es una afirmación demasiado categórica desde mi punto de vista. ¿Qué es la educación emocional? Pues es un proceso educativo, planificado y desarrollado a través de programas. Y también puede ser desarrollado a través de programaciones didácticas. Es decir, que yo puedo tener un programa en paralelo, pero también puedo tener una intervención dentro de mi aula, dentro de las asignaturas que nosotros damos, de las materias que nosotros damos. Además lo dice la ley, con lo cual es importante. Ay, perdonad. Hacia atrás. Dice además que tiene con carácter de prevención primaria. Es decir, que está intentando prevenir algo. Y es inespecífica esta prevención, porque las preguntas que nos podríamos hacer es, por ejemplo, ¿la educación emocional podría prevenir el bullying en las aulas? Si yo educo a alguien en asertividad o en empatía, ¿podría prevenir? Podría prevenir. Tenemos que demostrarlo. Son escasos los estudios todavía. ¿Podría prevenir las incipientes conductas de violencia de género que van creando en la adolescencia? Si yo digo a un niño, a un hombre, a un niño, que le enseño cómo controlar la ira, que está involucrada en la mayoría de las conductas de violencia de género, y si a las niñas las educo en asertividad, y si a ambos los educo en empatía, pues claro, tiene un carácter inespecífico, pero para desarrollar dos cosas fundamentalmente, la inteligencia emocional, que es un concepto que está metido dentro, que se habla dentro cuando hablamos de bienestar, pero también de las competencias socioemocionales, que son muchísimo más amplias. Y de lo que se pretende totalmente es de mejorar el bienestar personal y social, que es de lo que se han venido hablando en muchas ocasiones aquí hoy, ¿de acuerdo? Este bienestar personal y social. Lo dice la normativa, no voy a detenerme. La educación emocional forma parte del currículo a nivel de la comprensión lectora, por ejemplo. En el preámbulo, en el artículo 19. Es una necesidad social la educación emocional. Yo os dejo el dato. Probablemente cada 2 horas en España puede suicidar una persona. Entre los adolescentes, la causa de muerte natural más alta. Algo tendremos que hacer, el profesorado. Tenemos una responsabilidad en este sentido. ¿Qué ocurrió cuando el COVID? Pues nos dimos cuenta que hubo una demanda masiva, de los centros, para los que estábamos trabajando dentro de la comunidad autónoma, aspectos relacionados con la educación emocional, que hiciéramos algo. Algo ha pasado después del COVID, Yo creo que incluso esta parte de que haya una sensibilidad mayor creo que es positiva, porque nos hemos dado cuenta que entre nosotros había problemas de salud mental y se están intentando naturalizar. Y esto ha sido masivo, en nuestra comunidad autónoma y en todas. Nos llegaron montones de emails preguntándonos sobre qué era esto de la educación emocional y cómo llevarla a cabo en los centros. Lo voy a parar, a ver si... Bueno, lo pongo.
Cuando hablamos de que la educación emocional debería basarse en la ciencia, no significa de hacer cosas aburridas. ¿De acuerdo? Es decir, no se trata de que como tiene que basarse en la ciencia, esto es un aburrimiento absoluto para el alumnado. Este es un proyecto que tiene el equipo. El equipo toca con esos 4 clarinetistas, perdón, me he equivocado, presenta con esos 4 clarinetistas un proyecto para hablar sobre percepción emocional y qué sienten las personas cuando escuchan música. ¿Qué emociones son las que sienten? Me preguntaría yo, ¿qué emociones sentís ustedes cuando han escuchado esta canción? ¿Alguien puede por ahí hablar? ¿Alguien? ¿Algún friki como yo de la Guerra de las Galaxias? ¿Perdón? ¿Emoción? ¿Cuál emoción? ¿Perdón? ¿Soy un hombre de uno en uno? Nostalgia. Alegría. Entusiasmo. ¿Alguno más? ¿Perdón? Diversión. ¿Qué trabajamos con esto con las personas que van a los conciertos? Trabajamos explicarle las familias de las emociones a través de algo dinámico, divertido, como es la música. A mí también me genera mucha nostalgia. Me recuerda cuando no se me pinzaba la cadera, por ejemplo, en este caso. ¿Vale? Esta es una banda sonora de una película que se llamaba Lo Imposible. ¿Os acordáis de esa película? Estamos investigando incluso si con imagen, cuando ven las personas las imágenes, las emociones que genera son asociadas a la imagen, a la película, o sin imagen. A ver qué les pasa. Y lo que hemos demostrado cuando nosotros hemos empezado el concierto y después, hemos demostrado que después del concierto la gente se encuentra con un bienestar mayor, tiene mayor estado de ánimo positivo, a pesar de haber escuchado bandas sonoras como La Lista de Schindler o Cinema Paradiso, que te pone muy nostálgico también. Es decir, que trabajar educación emocional no solamente se ciñe a investigar, sino tenemos que propiciar que todo lo que hagamos con el alumnado sea motivador. A mí, por ejemplo, este proyecto me encanta porque me parece una forma de llegar a las personas a través de la música, que normalmente nos gusta a todos. Este es el proyecto. Bueno, ahora os vamos a contar un poco el programa. El programa empezó en el IES Aldonza Lorenzo y su nombre es Dulcinea en honor a La Mancha y al primer centro donde se desarrolló. El programa está fundamentado teóricamente y, como decía Javier, es importante decirlo porque está fundamentado con 2 de los modelos de inteligencia emocional más importantes y conocidos internacionalmente y con el modelo competencial de Nicolas Jack. Además, se tienen en cuenta los ingredientes activos para llevar los programas a cabo de forma efectiva, que son el análisis de casos, dependiendo del contexto del alumnado, los casos son diferentes, pero se analizan en el aula. Las actividades de disfrute, como decíamos, es importante disfrutar mientras estamos aprendiendo, aunque sea educación emocional, no todo tiene que ser aburrido. Los grupos de discusión, queremos generar estos aprendizajes a través de debates, a través de la reestructuración cognitiva del alumnado, debatiendo en pequeños grupos y en gran grupo. Y las actividades en casa. Cuando digo actividades en casa, no nos referimos a mandar más tarea, sino nos referimos a que el alumnado autoanalice lo que se está haciendo en el aula y lo vuelque en casa. Y además ofrecerles herramientas como, por ejemplo, la del diario emocional. 3 versiones del programa Dulcinea. El programa Dulcinea, ese fue el original, como veis está ahí en CD, porque ya tiene unos años, y este ha sido actualizado. Se desarrolló también el de infantil y el de primaria, por demanda también de los propios centros educativos. Pero surgieron muchas preguntas
Y esto es lo que hacemos en el equipo, es pararnos a reflexionar sobre las cosas que vamos desarrollando. Y nos preguntábamos, ¿el alumnado está evolutivamente preparado para el desarrollo de estas sesiones en infantil y primaria? ¿Dónde lo ponemos en marcha? En un colegio de educación infantil y primaria, porque en el de secundaria lo ponemos en marcha en las horas de tutoría. ¿Podrá beneficiar a todo el alumnado esto que hacemos? ¿O hay alumnado que no se beneficia? ¿El profesorado tendrá la formación suficiente para desarrollarlo? Todas estas preguntas nos las hacemos en el equipo cuando estamos desarrollando los programas. Este es el programa de primero y de segundo de la ESO. Ponemos segundo y tercero porque los resultados positivos de forma significativa fueron sobre todo en primero y segundo de la ESO. En tercero de la ESO estamos trabajando a ver qué podemos hacer para que estos resultados sean tan prometedores como en primero y en segundo. Ahí vemos cómo las sesiones van aumentando en complejidad emocional y pasamos desde hablar de las emociones, desde la percepción emocional, darles herramientas como el diario emocional, como os he comentado, hasta la sesión 13 y 14, que ya hablamos de comprensión emocional, que ya la cosa se complica. Y a partir de esta sesión, hasta la 22, ofrecemos técnicas de regulación emocional, entre ellas con el mindfulness, que está demostrado científicamente que es una técnica de regulación emocional bastante efectiva. El alumnado es el que os puede decir lo que piensa del programa. A mí me parece que el programa Dulcinea es muy importante porque hay que aprender a controlar algunas emociones como la ira o incluso los nervios en algunos momentos. Muy bien, David. Yo soy Elena y yo pienso más o menos igual que David. Y no solo la ira y todo eso, sino también cuando estás triste o estás feliz. Y yo creo que hay que saber controlarte y yo creo que está bien. Muy bien. Yo soy Arturo y también pienso como David, pero no solo para ayudarte a ti mismo, sino también para ayudar a la gente de tu entorno que se encuentre mal y cosas así. Muy bien, Arturo. Vale. Yo soy Irene y creo que es importante porque hay que hacer sentirse bien uno mismo y que se sientan bien los demás. El alumnado no estaba amenazado y a nosotros se nos caía la baba cuando nos hicieron llegar este vídeo y hablábamos con ellos. Este es el programa de quinto y sexto de primaria, muy similar al de secundaria, solo que disminuyendo la complejidad emocional. Y el programa de infantil y de primero de primaria, que es el mismo. En este programa trabajamos a través del modelo de Mayer y Salovey la percepción, la comprensión y la regulación emocional y decidimos dividirlo por emociones para que fuera más palpable para ellos. Es decir, trabajamos la alegría, la tristeza, el enfado, el miedo y a través del cine, a través de escenas de cine, a través de cuentos que sabemos que funcionan muy bien en infantil y a través de técnicas de regulación emocional como la del semáforo, que supongo que la conocéis. Además, en infantil sabéis que es muy importante las actividades de forma transversal. Entonces añadimos la pintura de dedos cuando estamos hablando de las emociones, vuelvo a repetir, para que sea táctil para ellos, para que sea más sensitivo. El emocionómetro, cómo nos encontramos, en la asamblea se lleva a cabo saber cómo se encuentra el niño y poderle guiar en su estado emocional y su comprensión emocional. El saludo de buenos días, que está demostrado científicamente que aumenta el compromiso en el aula, el hecho de dedicarle 3 segundos al alumno cuando llega a clase. La silla de la amistad para fomentar la autoestima a través de la figura de responsable. Y el programa de segundo, tercero y cuarto de primaria que se lleva a cabo con bloques de contenido. En este programa seguimos teniendo muchas dudas y se está desarrollando de forma piloto. Es a través de la película de Inside Out y las sesiones se están poniendo en marcha en varios centros educativos y estamos esperando de su feedback para seguir desarrollándolo. El programa, como decíamos, es un programa vivo que se encuentra en continuo cambio. El material, ¿cómo le hacemos llegar el material a los centros? En carpetas, antes en CD, luego en pincho, ahora en carpetas Drive y nos seguiremos actualizando según vayamos cambiando. Se le hace llegar las carpetas con cada sesión y entre ellas encontramos toda la documentación. Las carpetas tienen cada una guía para el profesorado y esto es como una receta de cocina. Verdaderamente todo el que sepa leer podría llevarla a cabo, pero como sabéis las recetas de cocina no es lo mismo que la haga alguien que no le gusta absolutamente nada a la cocina, que la haga alguien que le encanta la cocina o que le haga alguien que es un chef. ¿Qué tenemos? Los materiales en todas las carpetas y las instrucciones. Y ahora me gustaría preguntaros, ¿cuándo una bici no es una bici? ¿Qué componentes activos tiene que tener una bici? Supongo que habéis dicho ruedas, cadena,
¿Esto sería una bici? Cuando llevamos esto a los centros, lo que le queremos decir es que está claro que cada profesor, si lo visualizamos como si fuera una bici, pues algunos tienen cesta, otros tienen flores, otros tienen neones, otros le ponen tapones a las ruedas, pero las sesiones, las que están demostradas científicamente que tienen efectos significativos de forma positiva, son las que son. Entonces, aunque le pongamos nuestra metodología, nuestro ser docente, es importante que nos tomemos en serio y que el programa se haya desarrollado de forma sistemática y en base a los contenidos que hemos fundamentado teóricamente, sin quitarle nuestra esencia, está claro. ¿Algunos resultados? Buenos días a todos y todas, bienvenidos, bienvenidas. Finalizo mi ponencia, tengo poco tiempo. No, es broma. Voy a ser muy breve. En primer lugar, Begoña ha hablado de la gratitud. Mil gracias a la Consejería de Educación, a los servicios de inclusión, de convivencia, Centro de Regional de Profesorado, porque hacen que podamos difundir algo muy importante pues, para este equipo de investigación y para todos. Y en segundo lugar, mis compañeros Alba y Javier, mis compañeras, Alba, os ha hablado un poco de qué es esto de la educación emocional, os ha hablado del programa. Yo vengo a hablar de algo que seguro que es lo que más os va a gustar, que es la evaluación, ¿no? El soporte empírico de lo que estamos haciendo. Estamos hablando o estamos en un contexto científico y la educación, la enseñanza, tiene que ser científica. Por eso nosotros, nosotras, el equipo, Javier, más Alba y todos los que formamos, le damos mucha rigurosidad a lo que hacemos. Y os vamos a mostrar muy brevemente, insisto, no nos podemos explayar, sé que os va a gustar y que vais a pedirme más, pero no puedo, porque lo que viene mucho mejor. Y os vamos a mostrar resultados de la ESO, resultados de primaria. Podéis hacerle fotos, me quedo, si queréis, me quito, ¿no? ¿Seguro? ¿Algún friki como yo de la estadística, de lo psicométrico? ¿Alguien, por favor? ¿Nadie? ¿Sí? ¿Una mano levantada? Gracias. Muchas gracias. Me siento apoyado. Bien, bien. Vale. Cada vez somos más, te lo digo. Bien. Os explico rápidamente. Variable que evaluamos aquí en primero de la ESO, inteligencia emocional, importante, puesto que es un programa de educación emocional. Si veis abajo tenéis 3 test, tiempo 1, tiempo 2, tiempo 3. Tiempo 1, pretest antes de iniciar el programa. Tiempo 2, post-test, concluido el programa. Tiempo 3, follow-up. Perdonadme mi inglés. Bien, nadie se ha echado la mano a la cabeza, esto va bien. Seguimiento, 6 meses, para ver qué ocurre. Como podéis ver, punto de partida empiezan A, importante también, línea azul, continua intervención, grupo que se aplica, que se le administra el programa Dulcinea. Discontinua, grupo control, grupo al que no se le aplica el programa. Como podéis ver, tiempo 2 post-test empiezan punto de partida inicial, tiempo 2 post-test, ahí empiezan las diferencias significativas importantes, como el grupo intervención aumenta significativamente su inteligencia emocional con respecto al grupo control, que baja, y como vemos también tiempo 3 se mantiene esa diferencia. C1M. Esto no es inteligencia artificial, no es materia, matemáticas. Queríamos también evaluar no solo lo psicológico, no solo lo psicosocial, sino lo académico, el rendimiento. ¿Por qué no? Importante. Cogemos las matemáticas porque nos gustan. Porque de verdad que es una materia que a veces está ahí como que, pues como podéis ver igual, tiempo 1, tiempo 2, pretest, post-test, grupo intervención, insisto, azul, grupo control rojo. Hay una mejora en el tiempo 2 post-test. Una vez finalizada el programa, mejora significativa en esta materia en matemáticas con respecto a las matemáticas. DEP, depresión, lo evaluamos con el VAS, Sistema de Evaluación de Conductas de Niños y Adolescentes. Interesante porque nos evalúa tanto de forma positiva, adaptativa, como de forma negativa, clínica. Y queremos evaluar la depresión, algo que ahora, con la salud mental, importante. Pues como veis, descenso significativo del grupo de intervención tiempo 2, tiempo 3, después de implementar el programa y en el seguimiento con respecto al grupo control. Ansiedad. Además, no lo he dicho,
el de depresión es un autoinformado cuestionario realizado por el alumnado, pero este cuestionario realizado por el profesorado. ¿Para qué? Pues autoevaluación, heteroevaluación, para que veamos un poco todos los contextos. Y en este sentido veis igualmente disminución significativa del grupo de intervención en el tiempo 2 con respecto al grupo control. Bajamos la ansiedad, algo también interesante. Primaria, igual, resultados, cambios significativos en el STAIT. Es un instrumento que evalúa el estado de ansiedad desde un punto de vista general y más determinado. Pues grupo de intervención y grupo control, ambos bajan, pero hay una diferencia mucho más significativa con respecto al de intervención. Y el Guess Who es interesante, es un sociograma, un test sociométrico que nos evalúa un poco las competencias sociales a través de 4 predictores. Nosotros cogimos el de acosador, Begoña ha hablado de lo del bullying, ha hablado de este tema que está también en los contextos educativos de forma presencial y, como veis, también es importante las mejoras con respecto al grupo de intervención. Yo voy a acabar, está Javier esperando como diciendo, acaba ya, con una frase de Emilio Lledó: enseñar no es solo una forma de ganarse la vida, sino una forma de ganar la vida de los otros. Así que, muchísimas gracias. Adiós. Bueno, como el tiempo ya está bastante rojo, no lo veis, pero está bastante rojo, os cuento que la andadura del programa comenzó en el 2012-2015 y nos hemos encontrado bastantes resistencias, pero bastante apoyo de los centros educativos. Y ahora estamos en el 2023, donde tenemos 23 centros ya que están colaborando con nosotros. Estos son algunos de los centros educativos con los que estamos llevando a cabo el proyecto, de secundaria, de infantil y primaria, y un centro de educación especial con el que estamos muy ilusionados de poder trabajar con ellos y estamos fomentando un equipo de trabajo. ¿Qué tengo que hacer para ponerlo en marcha en mi centro? Pues hasta el momento el Centro Regional de Formación del Profesorado en octubre-noviembre saca una convocatoria para la formación de forma general. Luego la solicitud de convocatoria de centros con componentes externos que sale también por octubre y vamos a la formación en el centro, es decir, hacemos una formación individual en el centro educativo y hacemos un acercamiento al programa. Nos hemos dado cuenta de que es muy importante el acompañamiento a los centros educativos, ofrecerles recursos, herramientas al profesorado, no dejarlos solos, no llegar allí, soltarles el programa y irnos, sino hacer un acompañamiento con ellos en todo momento. La formación en familias, sabéis que es clave cuando se quiere desarrollar la educación emocional con el alumnado. Sobre todo, nuestro objetivo primordial es la cultura emocional en el centro educativo. Queremos tener prudencia con los centros y que se desarrolle una cultura emocional para poder hacer cosas. Nuestro objetivo es esta evidencia empírica que nosotros tenemos en la universidad, que no se quede ahí en los artículos científicos, sino que junto con la práctica profesional del docente, su metodología, su conocer del aula, se forme una práctica basada en la evidencia. Que lo que estemos haciendo en las aulas también sea científico y pueda ser divertido. Todo funciona en alguna parte, pero nada funciona en todas partes. Por eso intentamos adaptar el programa a los centros educativos. Evaluación cualitativa. Que hablen ellos. Hola, muy buenas. Soy Marisa, la directora del IES Clavero Fernández de Córdoba de Almagro, y vengo a comentaros nuestra experiencia con el proyecto Dulcinea, un proyecto sobre educación emocional que llegó hace 5 años a nuestro centro y llegó para quedarse. Javier Cejudo nos dijo su propuesta y nos pareció que encajaba muy bien con nuestro proyecto de convivencia. Y de hecho así es. El programa tiene 2 grandes ventajas. La primera, que está muy bien estructurado, que las unidades están muy claras, que es una ayuda enorme para el tutor, puesto que la enmarcamos en la hora de tutoría, y que además de ser estructurado es flexible. Y por otro lado, la ventaja de que el equipo de Javier, Pablo, Alba, él mismo, nos visitan asiduamente, es decir, tienen pautadas unas entrevistas con profesorado y alumnado de cómo es la marcha del proyecto. En función de lo que se hace en estas entrevistas, se producen las modificaciones para que el proyecto vivo termine mejorando a lo largo de los años. Lo siento, Miriam, Buenos pero días. no nos da Yo tiempo a soy Miriam ponerte. y soy... Aquí son algunas tutoras de primero, segundo y tercero de la ESO, también cuando hacemos la evaluación cualitativa en los centros al final del curso, que nos mencionan lo que ellos han sentido también a la hora de ponerlo en marcha.
y algunas alumnos de primero, segundo y tercero de la ESO. Y aquí sí que es verdad que se nos caía la baba cuando veis a esa niña de allí, que parece con una postura muy insegura y nos decía que el programa le había ayudado para mejorar su inseguridad. Y ahora, que termine Javier. Bueno, pues voy a acabar. Esto era un congreso de bienestar emocional, me está produciendo un estrés el... Por favor. Lo siento. Claro, ahora ustedes van a ir a su centro y se van a encontrar algunas cuestiones cuando vayan al centro. ¿Quién quiere cambiar? Pues alza aquí todo el mundo la mano. ¿Quién quiere hacer algo para cambiar? Ya, menos. Ustedes van a salir de aquí entusiasmados, van a ir en el coche volando a sus casas con un X-Wing de la Guerra de las Galaxias. Si van compartiendo el coche es probable incluso que no se enteren que están viajando porque van a ir pensando todas las cosas que van a hacer el lunes hasta que por la mañana se encuentren a sus compañeros que están ahí. Ustedes son estos de la barca que quieren ir hacia allá. Y aquí están todos los demás. Este es el país de la queja continua, los conocemos todos. Aquellos son el país de los que aún tienen un poquito de ilusión, que si os dais cuenta están en el pico ahí solos, y otros que ya hacemos todo lo que podemos. A mí me encanta esta diapositiva. Es una viñeta que yo creo que es el profesorado en toda su plenitud. Y luego allí hay un país de probar algo que no hay nadie, si os dais cuenta está oscuro. Bueno, pues hoy vais a encontrar varios perfiles de profesores. Primero van a ser los profesores fuego. Estos son los que prenden la llama, espero que sean ustedes. Y cuando vayan al centro, prendan allí a ver qué pasa. Estos son importantes porque prenden. Pero os vais a encontrar a los profesorado tierra, que son aquellos que te dicen, ¿pero esto cómo se hace? ¿En qué hora lo ponemos? ¿A qué hora? ¿La tutoría? Uf, pues no tiene trabajo. Son importantes estos porque os van a poner los pies en el suelo. Importantísimos, También vais a encontrar a los soñadores. A mí esto me flipa. Yo lo veo clarísimo. Nos damos unos abrazos y nos vamos a pasar súper bien. Interesante el profesorado aire, porque nos va a dar la ilusión. Y por último, el profesorado agua, que este va a intentar apagar todos los fuegos existentes. En este no entramos, pero son buenos para refrescar. Bueno, si un niño sabe leer, le enseñamos. Si un niño sabe nadar, se lo enseñamos. Si un niño no sabe multiplicar, se lo enseñamos. Si un niño no sabe manejar un coche, se lo enseñamos. Si un niño no sabe cómo comportarse, ¿qué hacemos? ¿Le enseñamos? ¿Le castigamos? ¿Por qué no terminamos la última oración tan automáticamente como terminamos las demás? Decía Tom Herner. Me parece una frase maravillosa. Y por lo tanto todo esto responde a que educar la mente sin educar el corazón no es educar en absoluto, y ya lo decía Aristóteles, que también le ha puesto al anterior ponente Begoña Ibarrola. Espero prendan la llama cuando vayan a sus centros y floten en un X-Wing al menos unas semanas. Muchísimas gracias por escucharnos.